Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a hablar en la guía número 7. Volvemos un poco al tema de que habíamos iniciado, que es el concepto de función, y específicamente la función lineal y la función afín. Recuerden que habíamos comenzado con la definición, más o menos la idea de función, y después hicimos como un paréntesis para recordar algunos elementos de la álgebra y el uso de signos que es necesario manejar para poder trabajar con estas funciones. Recordemos que el concepto de función que yo les hablaba era, les daba un ejemplo, por ejemplo, ir a comprar algo, en el caso de comprar pan. Existen dos variables en esta historia de la compra de pan. Una variable es la cantidad de kilos que yo voy a comprar y el valor a pagar. Estas variables se relacionan entre sí, una depende de la otra. El valor que yo voy a pagar depende de la cantidad de kilos que compre, ¿ya? Por lo tanto, esta variable, valor a pagar, se llama variable dependiente y la cantidad de kilos es variable independiente. Esa situación es una función, ¿ya? Y existen varios tipos de funciones, entre ellas la función lineal y la función afín, que es lo que vamos a ver acá. Cuando pagamos la boleta de la luz, por ejemplo, también hay un ejemplo de función. La cantidad que yo voy a pagar en la boleta depende del consumo que yo haga, ¿ya? Entonces ahí hay una variable que depende, es decir, dependiente, y una variable independiente. En la guía aparece como una idea intuitiva de lo que es una función y la grafica como una máquina que uno le ingresa valores y va produciendo otros valores. En este caso, llevándolo a la idea de la luz, por ejemplo, de la cuenta de la luz, la maquinita sería la factura. ¿Ya? Yo le voy ingresando consumo a esta maquinita y me va dando valores a pagar, ¿ya? Eso significa eso que está acá. Una función, la parte formal, es de esta forma, se escribe f de x, ¿ya? Se lee f de x o se lee función de x. Formalmente, entonces, una función es una relación entre dos variables de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor en la segunda. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, en la historia de la boleta de la luz. No me llegan dos valores a pagar, sino que me llega un valor. Es decir, yo gasto tanto, pago tanto. Yo gasto tanto y pago tanto. No me puede decir, ya, tú gastaste tanto y vas a pagar dos valores. Ya, no existe, sino que una función es a cada valor del primer conjunto de la primera variable le corresponde un valor de la otra. ¿Ya? Y aparecen las variables independiente y la variable dependiente, que es lo que le explicaba hace unos momentos atrás. También en una función podemos distinguir los elementos que hay en estos conjuntos, ¿no es cierto?, que se relacionan, y uno es el dominio y el otro es el recorrido. ¿Ya? El dominio de la función, que se escribe como dom, acá abajo, así se abrevia, dominio de f, es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente. En el ejemplo, por ejemplo, de la boleta de la luz, la variable independiente, que no depende de otra, es el consumo que yo haga. ¿Ya? Eso se llama dominio. Y el recorrido se abrevia así, rec de f, recorrido de f, o también de esa forma, pero por lo general es recorrido de f, son los valores que yo obtengo. En este caso del ejemplo de la boleta de la luz, mi recorrido van a ser los valores a pagar, ¿ya? Ese es el recorrido. Aquí, por ejemplo, en el concepto, la idea de la máquina, el dominio son todos los valores que podemos introducir a ella, y el recorrido son todos los posibles resultados, ¿ya? En la vida cotidiana tenemos un montón de ejemplos, ya he dado dos. Todas las compras que nosotros hacemos son funciones, todas las boletas que pagamos son funciones, y así hay innumerables ejemplos en la vida cotidiana, en la ciencia, en todo se utiliza este concepto de función, donde hay dos variables, donde una depende de la otra, ¿ya? Aparecen algunos ejemplos aquí, léanlos, analícenlos,
Dice, existe una relación entre el número de minutos que hablamos cuando realizamos una llamada desde un celular de prepago y el monto de dinero que debemos pagar. En cierta compañía, si habla un minuto, debe pagar 80 pesos, es decir, el valor del minuto, en este caso del ejemplo, está a 80 pesos. 2 minutos, 160 pesos, y así sucesivamente. En esta situación se puede representar como una función que relaciona la variable número de minutos hablados con la variable monto que pagamos a la compañía. El monto que pagamos a la compañía será mi variable dependiente porque depende de los números que hablamos. Por lo tanto, la variable número de minutos hablados sería la variable independiente. Ya, en este caso, podemos graficar y llevar esto a una expresión matemática de esta forma. F de x es igual a 80x. Recuerden que entre el 80 y la x hay una multiplicación. ¿Ya? La x representa cualquier valor. 80 por x. ¿Ya? Si yo hablo un minuto, voy a escribir aquí f de 1, y aquí voy a decir 80 por 1, es decir, voy a pagar 80 pesos. Si yo hablo 2 minutos, tendría que poner f de 2 aquí, y acá digo 80 por 2, lo reemplazo. Escribo ahí 80 por 2, 160. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y aquí está la explicación, ¿no es cierto? Que el X representa el valor que vamos a pagar, que pagamos por minuto. Perdón, el valor que vamos a pagar. ¿Ya? Y acá tenemos el valor del minuto, multiplicado por la cantidad de minutos hablados. En este ejemplo de las llamadas telefónicas podemos analizar, ¿no es cierto?, el dominio. El dominio serían los valores que ingresamos, ¿no es cierto? Dice, si analizamos el dominio de esta función, es decir, el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, asignada por X, nos debemos centrar en lo que esta variable representa. ¿Ya? En este caso es el número de minutos. Y el recorrido son los valores que yo voy a pagar. El recorrido son los resultados que yo voy obteniendo. ¿Ya? En la continuación de la guía después, analicen este ejemplo, ¿no es cierto? Analicen el texto arriba y les pide, dice, escriba 3 situaciones cotidianas semejantes al ejemplo entregado que puedan representarse como una función y analice su dominio y su recorrido. ¿Ya? Situaciones normales donde hayan 2 variables, donde una dependa de la otra, ¿ya? Analizar entonces la variable dependiente, independiente, el dominio y el recorrido, ¿ya? Eso es lo que les pide y aquí están los espacios para ello. Algo sencillo, ¿ya? No se compliquen ahí, algo sencillo, que situaciones de la vida cotidiana que representen una función. En alguna guía por ahí aparecían algunos ejemplos, aparte de los que yo ya he dado. ¿Ya? Situación 1, situación 2 y situación 3. Esa es la primera parte de la guía. La segunda parte de la guía es una especie también de recordatorio porque las funciones, todas las funciones nosotros las podemos graficar, expresarlas a través de un gráfico, ¿ya? Y para trabajar con gráficos debemos recordar el tema del plano cartesiano. El plano cartesiano, a ver, antes de eso, en esta parte, los que quedan ahí, les pide lo mismo, analiza, ¿no es cierto?, el ejemplo y le pide identificar la variable dependiente, la variable independiente y cómo expresarla como función. Cuando dice expresa como función, se refiere a esto de acá, a esto. Se fijan que aquí la historia de las llamadas telefónicas yo la expreso como una expresión matemática, una función. Eso mismo le pide hacer con los ejemplos que ustedes acá les está presentando. Identificar entonces la variable dependiente, independiente y escribir cómo pudiese yo escribir esa situación como función. Y ahora sí a lo que les decía, para poder trabajar con funciones debemos recordar el concepto de plano cartesiano. El plano cartesiano es un sistema de referencia, como lo que tenemos aquí, que son 2 ejes perpendiculares entre sí, es decir, que forman un ángulo de 90 grados. El eje horizontal se llama X y además también se le llama el eje de las abscisas. El eje vertical, el eje Y, también se llama el eje de las ordenadas. Este sistema de referencia, que se llama plano cartesiano, nos sirve para ordenar
para ubicar pares ordenados. Eso significa esto que está aquí, P, X, Y. Pares ordenados. ¿Qué significa? Que yo puedo ubicar puntos ubicando primero el eje X y luego el eje Y. Ya. Ejemplo, aquí aparecen unos ejemplos. Por ejemplo, dice, el punto de la imagen es el punto P 2,3. Siempre en el orden X, Y. Siempre primero ordeno mi eje X y después el eje Y. Por lo tanto, acá yo digo, ese 2 es el X. Si ustedes se fijan, ahí tengo 1, 2, el eje X. Y en el eje Y tengo 3. Es decir, 1, 2, 3. Y ahí ubico mi punto 2,3. Quiere decir que en el eje X avanzo 2 lugares y en el eje Y avanzo 3 lugares. Si hubiesen negativos, ya, en el eje X, si fuese positivo, avanzo a la derecha. Si fuese negativo, avanzo hacia la izquierda. Y en el eje Y lo mismo. Si es positivo, avanzo hacia arriba. Si es negativo, avanzo hacia abajo. ¿Ya? Y eso es lo que es un plano cartesiano. Ahora, volvamos acá. Si ustedes se fijan, el plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes. Este primero que estoy marcando aquí es el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Lo que tenemos acá entonces es una partecita de ese plano cartesiano. Estamos aquí trabajando solo con el cuadrante 1, ¿se fijan? Acá tenemos otro ejemplo, dice, el punto de la imagen es el punto A menos 3, menos 4. ¿Se fijan lo que les decía yo delante? En el eje X avanzo menos 3, o sea, hacia la izquierda, menos 3, y en el eje Y menos 4, es decir, hacia abajo, y ubico mi punto que me estaba diciendo. Ese punto, como les decía, se llama par ordenado. Y después vienen ejercicios. En esta parte, en el primer ejercicio, le da los puntos, perdón, se corrió la ahí. Les da los puntos, por ejemplo, observemos el punto A. Y tienen que ir poniendo el par ordenado ahí. Ya, ojo, recuerden que siempre primero es el eje X. Entonces yo tengo el punto A ahí y yo observo que en el eje X avancé 12 lugares y en el eje Y avancé 5 lugares. Por lo tanto, va a ser 12,5. Y eso es lo que hay que hacer. Recuerden que si está a la izquierda del punto 0 es negativo. Si está abajo del punto 0 es negativo. Tengan cuidado con eso, ¿ya? Y acá le da el mismo ejercicio, pero a la inversa. Le da los puntos y ustedes deben ubicarlos en el plano cartesiano. Recuerden que siempre en el orden X, Y. La primera coordenada corresponde al eje X y la segunda coordenada corresponde al eje Y. Y eso sería la guía número 7 para ya ir acercándonos cada vez más al concepto que es el que estamos estudiando y que son las funciones. Espero se haya entendido. Cualquier duda ustedes saben, pueden consultarlas. Muchas, muchas gracias.